Muy buenas tardes, estamos felices de seguir con este simposio sobre la ciencia de la verdadera educación. Hemos tenido un espacio de preguntas muy bendecido. Mañana vamos a continuar, así que los invitamos a mandar sus preguntas. Voy a dividir el tema que voy a exponer en esta tarde en dos partes. Así que le pediría que al escuchar la primera parte aún no haga un juicio, sino que después de escuchar ambas partes podamos sacar una idea en cuanto a lo que quiero mostrar. Quiero iniciar leyendo el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 15 al verso 17. Salmos, capítulo 139, 15 al 17. El salmista dice: aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Un texto más encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. El Señor me dijo: yo había determinado tu futuro desde que estabas formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. Y aunque parezca esto doctrina agustiniana, y me refiero a la predestinación, lo que dice el salmista y lo que está diciendo el profeta Jeremías no tiene nada que ver con esta doctrina de la predestinación. Lo que nos está enseñando la Biblia es que Dios ha determinado nuestra vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si somos hijos de Dios, tenemos que reconocer que Dios tiene un propósito para nuestra vida. De lo contrario, tendríamos que aceptar, como algunos incrédulos creen, las 4 etapas de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero lo que nos enseña la Biblia es que el Señor nos ha dado a nosotros un lugar que tenemos que llenarlo y cumplir el propósito establecido. La sierva del Señor, en el libro Profetas y Reyes, en la página 394, ella dice: Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Dios asignó a cada uno de nosotros un lugar en su gran plan. Nosotros somos cuerpos celestes como estrellas ordenadas. No somos como cuerpos celestes desordenados que chocan unos con otros, sino que Dios dirige nuestras vidas. Y quizá la más grande motivación que deberíamos tener como cristianos, como hijos de Dios, es entender y saber que antes de que naciésemos, Dios ha trazado un plan para nuestra vida. En una cita más, en el Ministerio de Curación, en la página 378, dice: todo hombre tiene su lugar en el eterno plan del cielo. El que lo ocupemos depende de nuestra fidelidad en colaborar con Dios. Todo hombre tiene su lugar, un lugar que el Señor ha establecido, único, propio para cada uno de nosotros. Usted se preguntará: ¿y si Dios tiene un lugar para mí? Si Dios antes de que yo naciese estableció un lugar para mí, ¿por qué no estoy allí? ¿Por qué no estoy ocupando ese lugar? Pues la cita lo dice: depende de nuestra fidelidad en colaborar con Dios. Es decir, que usted y yo tenemos algo que hacer para llenar y estar en ese lugar donde Dios nos ha puesto, lo ha escrito. Y quiero compartir en esta tarde la experiencia de un hombre de Dios que colaboró con el Señor y pudo cumplir el propósito alto que Dios tenía para con él. Y me refiero a José. En el libro de Génesis, en el capítulo 37, el versículo 2 y 3, encontramos el relato de la experiencia de José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos.
Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Esta es la vida de José, a quien Jacob amaba. Ahora, José es un hombre peculiar porque José tiene sueños. Y vamos a leer rápidamente estos sueños. Génesis 37, 5 al 8, encontramos el primer sueño. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Este es el primer sueño de José. Ahora, el segundo es muy parecido, y voy un poco rápido porque es una historia hartamente conocida. En el capítulo 37, versículo 9 al 11, dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Estos son los dos sueños de José. Dos sueños que le estaban mostrando que él estaría por encima, no solamente de su familia, como lo vimos en el primer sueño, sino que dice que el sol y la luna se inclinaban ante él. Ahora, estos sueños no eran fruto de lo que él deseaba o él imaginaba. Estos sueños venían de parte de Dios. Como que si Dios le estaba diciendo: José, yo te voy a mostrar cuál es el propósito de tu vida, a dónde vas a llegar, qué es lo que tú vas a llegar a hacer. Dice la inspiración, en Historia de la Redención, página 102, el ángel de Dios se comunicó con José mientras dormía, y él con toda inocencia transmitió el mensaje a sus hermanos. La sierva del Señor dice que este sueño que tuvo José fue dado directamente por Dios. De hecho, la inspiración dice que cuando le contaba a sus hermanos, su rostro se iluminó de santa inspiración. Sus hermanos se quedaron totalmente impresionados, que no pudieron ocultar la reverencia y el respeto a su hermano. Dios le estaba mostrando su gran propósito. Dios tiene maneras de decirnos qué es lo que Él quiere para nosotros, a dónde nos quiere llevar, por medio de padres temerosos, por medio de su providencia, por medio de su escritura, nos va diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, encontramos algo en la experiencia de José, que cuando Dios le va revelando un sueño, viene una oposición. Y la oposición no viene de afuera, sino del seno familiar. Porque se le empieza a decir que los sueños que él tiene son ridículos. Su padre lo reprende. Los sueños de José eran motivos de burla. Es como si le dijeran: lo que tú estás soñando es imposible. Eso no es para ti. Cada vez que nosotros intentamos hacer algo grande, como en la experiencia de José, lo más probable es que nos ocurra lo mismo que a José. Que nos digan que no podemos, que ese sueño no es para nosotros, que no hay dinero, que ese no es el lugar, que dejemos de soñar, que no podremos cumplirlo. Y se van a inventar todo tipo de excusas. Hace algunos años atrás, en un pueblo de Inglaterra, un zapatero, impresionado por las misiones de los misioneros moravos, estos misioneros que eran capaces de venderse como esclavos con tal de ir a predicar a lugares donde solamente iban esclavos, este zapatero organizó una sociedad misionera.
Y en esta sociedad misionera, su primer sermón se titulaba Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Porque él entendía que hay que esperar grandes cosas de Dios, intentar grandes cosas para con Dios. Y en una reunión de líderes bautistas, él defendió el hacer misiones en el extranjero, el ir y predicar a lugares donde no existía el cristianismo, al África, a la India. Y cuando él estaba exponiendo acerca de esto, un ministro mayor se levantó y bruscamente le dijo: joven, siéntate, eres un entusiasta, pero si Dios quisiera convertir a los paganos, lo haría sin comunicarle a ti ni a mí. Este hombre no se desanimó, siguió adelante, fue hacia la India y junto a su esposa sufrió mucho, se le murió un hijo, pero fruto de su esfuerzo, de creer que Dios quería usarlo para cosas grandes, él finalmente estableció una escuela de teología, estableció una imprenta, tradujo la Biblia al bengalí, al orilla, maratí, al hindi, al sánscrito, que son los idiomas principales de la India, y partes de la Biblia la tradujo a 209 idiomas y dialectos. Su nombre, William Carey, el padre de las misiones modernas, porque no renunció a su sueño, porque creyó que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y por eso, si hay algo que tenemos que entender, es que Dios tiene planes para con nosotros. Dios tiene sueños. Dios ha escrito el designio de nuestra vida, de mi vida y de tu vida, y nos ve mucho más alto de lo que nosotros podemos imaginar. Ahora, hermanos, cuando usted intente hacer algo grande, cuando usted quiera hacer algo grande, se le va a conocer como José. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 37, verso 19. Al ver a José, se dijeron sus hermanos el uno al otro: he aquí viene el soñador. Así se le conocía a él, este soñador. Así que no se sorprenda que cuando usted quiera hacer algo grande para Dios, se le conozca como el soñador. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios escoge a José para este gran designio? José no lo sabía, pero él iba a ocupar un lugar distinguido entre los hombres en esta tierra. ¿Por qué el Señor escoge a José y no a sus hermanos? ¿Sabe? Usted puede leer que el carácter de José está descrito como alguien que tenía hermosura de espíritu y de corazón. Era puro, activo, alegre, tenía firmeza moral, se deleitaba en obedecer a Dios, amaba escuchar las historias de fe de su padre. Y Dios lo vio a José y lo vio tan útil que Dios dijo: a este lo quiero para algo grande. Dios no hizo preferencias con José. José se ganó su llamado por su sumisión a Dios, por su obediencia a Dios, por su preparación. Ahora, ¿José estaba listo? No, aún no estaba listo. Sus hermanos estaban trabajando. El diablo estaba trabajando por medio de sus hermanos para que se cumpla el propósito que tenía Dios con José. Dice en el libro Historia de la Redención, página 103. Los hermanos de José se propusieron matarlo primero, pero finalmente se conformaron con venderlo como esclavo para impedir que llegara a ser superior a ellos. Pensaban que lo habían enviado a donde no lo molestaría más con sus sueños y donde no existía la menor posibilidad de que se cumplieran. Lo que quisieron intentar los hermanos de José es impedir que se cumpla el sueño de José. Pero las obras de sus hermanos, aunque atentaban con el propósito de Dios, al encontrar en José un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios, Dios movió en su providencia para que este acto
en vez de oponerse al propósito de Dios, lo que hizo fue ayudar a que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de José. Conocemos la historia, los sucesos van de la siguiente manera. Sus hermanos lo venden, él llega a Egipto, él en medio de su llevada a Egipto, él toma la resolución de ser fiel a Dios. Se reconoce a sí mismo como un hijo de Dios. Es fiel en Egipto y tiene pruebas. Él permanece fiel y esa fidelidad no lo lleva a las alturas, lo lleva a la cárcel. Aún en la cárcel sigue siendo fiel. Y esta fidelidad finalmente lo lleva a ser el segundo en el palacio de Faraón. La Biblia lo describe de la siguiente manera. Génesis capítulo 41, versículo 40 y 44. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en el segundo carro y pregonaron delante de él: doblad rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Qué cambio había efectuado Dios en la vida de José? Sus cadenas de esclavo se convirtieron en cadenas de oro. Su celda se convirtió en un carruaje. Sus harapos de un preso se convirtieron en lino finísimo. El que había sido el esclavo de Potifar ahora se convirtió en el señor de Potifar. La cárcel se convirtió en un palacio. Y los chirridos de las cadenas se convirtieron en alabanzas hacia este hombre, por su humildad y por su servicio. Es allí donde el Señor llevó a José. Y ahora quisiera preguntar, ¿cuál es el lugar donde Dios quiere llevarte? ¿Dónde quiere Dios que nosotros estemos? En un discurso pronunciado ante los maestros y estudiantes de Battle Creek College el 15 de noviembre de 1883, la sierva del Señor dijo, publicado un poco tiempo después en la Review and Herald el 19 de agosto de 1884, queridos jóvenes, ¿cuál es el objetivo y el propósito de vuestra vida? ¿Es usted ambicioso para la educación que puede tener un nombre y una posición en el mundo? ¿Tiene pensamientos que no se atreve a expresar para que algún día pueda estar en la cumbre de la grandeza intelectual? ¿Para que podáis sentaros en los consejos deliberativos y legislativos y ayudar a promulgar leyes para la nación? Ella dice, no hay nada de malo en estas aspiraciones. Que cada uno de ustedes deje su huella. No deberían contentarse con adquisiciones mezquinas. Apunta alto y no escatimes esfuerzo para alcanzar el estándar. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? Dice, apunta alto. No debes contentarte con adquisiciones mezquinas. No escatimes esfuerzo para alcanzar el estándar. Otra cita, en el mismo discurso, Review and Herald el 19 de agosto de 1884, dice allí, equilibrado por el principio religioso, puedes subir a cualquier altura que desees. Nos alegraría verte elevarte a la noble elevación que Dios desea que alcances. Jesús ama la preciosa juventud y no le complace verlos crecer con talento sin cultivar ni desarrollar. Dios
tiene un propósito alto para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante de que tengamos un propósito en la vida, una meta, un blanco que alcanzar. No es que Dios está pensando si nosotros podemos llegar a algún lugar. Él, desde antes que naciésemos, como decían los versículos que leímos al inicio de la exposición, Dios ha trazado nuestros tiempos. Y por eso es importante saber hacia dónde voy, hacia dónde apunto, tener un propósito, una meta fija. Hay un cuento clásico que me permito mencionar para tomar una ilustración. Un cuento, y les voy a decir, yo no lo vi, pero quiero tomar una escena de este cuento, y es un diálogo que ocurre entre Alicia, del cuento Alicia en el País de las Maravillas. Ella tiene un diálogo con un personaje que es conocido en español como el gato Rizón. Alicia está caminando en ese lugar perdida y llega a una encrucijada donde hay varios caminos y se encuentra con este gato y le dice al gato, dime qué camino debo tomar. Y el gato le dice a Alicia, depende a dónde quieres llegar. Y Alicia le dice, no importa el lugar. Y el gato le responde, entonces no importa a qué camino debes tomar, porque si no sabes dónde quieres llegar, no importa qué camino debes tomar. Pero eso no es lo que Dios quiere para con nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una meta alta. Dice una cita más, libro La Educación, página 262. El éxito en cualquier actividad requiere una meta definida. El que desea lograr verdadero éxito en la vida debe mantener constantemente en vista esa meta digna de su esfuerzo. Y por eso la sierva del Señor dice que pocos males deben ser más temidos que la indolencia y la falta de propósito. Falta de propósito. ¿Hacia dónde apunto? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y por eso el apóstol Pablo dice, de esta manera corro, pero no como a la aventura. Sabía dónde corría. De esta manera golpeo, pero no como quien golpea el viento, porque Pablo tenía un propósito definido, una meta fija. Y eso es lo que Dios quiere que todos tengamos de manera muy especial los jóvenes. Disciplina y autodisciplina es lo que necesitamos. Pablo sabía a dónde se dirigía, cuál era su meta, cuál era su blanco. Su meta era avanzar hacia arriba, crecer, desarrollar las capacidades. Al fin y al cabo, no podemos decir que la sierva del Señor dice que la verdadera educación es el desarrollo, crecimiento de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y por eso es que tenemos que tener una meta muy por encima de lo que nosotros creemos. Creer que el Señor nos está llamando a servirle. Y yo quiero quizá contestar una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué pasa si yo quiero ser un gran médico? ¿Qué pasa si yo quiero ir a una universidad? Esa es mi meta. ¿Podré seguir un curso de estudios? Muchos se preguntan, como escuchábamos o leíamos en el espacio de preguntas, si un joven cristiano adventista puede o debe estudiar en una universidad. Recuerdo el año 2007 o 2008, estábamos almorzando con un pastor, él es muy conocido, y un joven le preguntó, pastor, ¿usted aconseja que deberíamos estudiar? Y si deberíamos estudiar, ¿qué carrera deberíamos seguir? Y él decía, oh sí, yo aconsejo que ustedes ya no pueden seguir carrera de 5 años porque el tiempo es muy corto. De hecho, si usted lo encuentra a él, hasta hoy sigue
poniendo fechas para eventos que tristemente no se cumplen. Y él decía, el tiempo es muy corto, así que carreras técnicas, nada más, y a servir. Desde el 2007, 2008 han pasado ya varios años. Hace un tiempo atrás, unos meses lo vi que le hacían la misma pregunta. Y él respondía en su canal que hoy no es tiempo de ir a las universidades, que hoy es tiempo de adquirir todo conocimiento de YouTube. Ahí está todo. Saquen la información de ahí, decía él. Ese era su consejo. Ahora, ¿será que será el consejo de Dios? ¿Será que ir a una universidad es apostatar de la fe, negar la fe, estudiar en una universidad? Y lo primero que se me viene a la mente al hacernos esta pregunta es responder a la ley y al testimonio. No lo que yo crea, no lo que yo sienta, no lo que se me ocurre, sino lo que dice la inspiración. Una cita que acabamos de leer. Queridos jóvenes, pregunta la sierva del Señor, ¿cuál es el objetivo y propósito de vuestra vida? ¿Es usted ambicioso para la educación que puede tener un nombre y una posición en el mundo? ¿Tiene pensamientos que no te atreves a expresar para que en un día puedas estar en la cumbre de la grandeza intelectual, para que podáis sentaros en los consejos deliberativos y legislativos y ayudar a promulgar leyes para la nación? Y ella dice, no hay nada de malo en estas aspiraciones. Y la cita que acabo de leer, aunque yo la puse de la Review and Herald, es una cita que se encuentra en el libro Mensaje para los Jóvenes. No es una cita oculta, rebuscada, que he tratado de encontrar de algún lugar que esté en otro idioma y lo he puesto aquí. Es una cita muy conocida. No hay nada de malo en estas aspiraciones. Y quiero, para fortalecer esta idea, compartir algunas citas más para dar apoyo a este punto. Ministerio Médico, página 74. Dice la sierva del Señor: se me ha dado luz acerca de la necesidad de proveer las cosas esenciales para preparar a nuestros jóvenes que desean ser médicos, de modo que puedan pasar, atención aquí, los exámenes requeridos para probar su eficacia como médicos. Se les debe enseñar a tratar juiciosamente los casos de los enfermos, para que se elimine la posibilidad de que cualquier médico sensato imagine que es nuestra facultad, que en nuestra facultad no damos la instrucción suficiente para calificar debidamente a nuestros jóvenes y señoritas como médicos bien preparados. Eso es lo que dice la sierva del Señor, que se debería preparar de tal manera que puedan pasar los exámenes requeridos para probar su eficacia como médicos. Saben, hermanos, yo respeto mucho a nuestros pioneros educadores. En la experiencia de uno de los grandes pioneros de la educación adventista, Edward Sutherland, él fue a dirigir una escuela en Washington, y me refiero a Walla Walla College. Cuando él llega allí, él hace reformas. Él agarra el campo de fútbol, y quizás muchos dirán amén, y yo no contradigo eso. Transformó el campo de fútbol en un lugar para hacer agricultura. Otra de las reformas que hizo fue quitar 3 comidas, solamente 2 comidas. Otra de las reformas que hizo es quitar los títulos y los grados. Son las reformas que él hizo. Ahora, si usted trata de buscar alguna cita del espíritu de profecía para que apoye esta posición de Sutherland, no lo va a encontrar. Porque si entendemos el contexto de la educación en ese tiempo, era que todos trataban de seguir el modelo. Pero todos seguían el modelo de acuerdo a cómo lo entendían, de acuerdo a su visión. Yo estaba volando estaba en Cancún, estaba volando hacia Los Ángeles, y había un retraso de tiempo, y yo estaba en el avión,
y estaba mirando por la ventana y yo tenía la impresión de que yo podía caminar más rápido que el avión, porque yo veía que el avión iba muy despacio, no avanzaba. Y yo le decía, Señor, que el avión llegue a tiempo, si no, no voy a poder tomar la conexión. Pero esa era desde mi perspectiva. Desde abajo, ¿cómo creen que se veía el avión? En el tiempo de la educación adventista, cuando se iniciaba la educación adventista, los hombres eran sinceros y trataban de seguir el modelo, pero nadie le dijo a Sutherland que haga esto o aquello, que quite los títulos, que haga tales reformas. Y usted dirá, ¿y cómo así? Miren, un poco más adelante, nosotros conocemos que Sutherland es el gran fundador junto a Percy Magan de la escuela de Madison. Y se abrió en Madison un sanatorio rural. Y la sierva del Señor aconsejó que para ponerle prestigio a ese sanatorio y para que los pacientes tengan confianza de venir al sanatorio rural de la escuela de Madison, pongan a un médico calificado. El problema era que no existía un médico calificado. Así que llamaron a un amigo, el doctor Newton Evans. Él había recibido un llamado, él sabía y creía que tenía un llamado para ir a enseñar a una escuela de médicos evangelistas en Loma Linda, en California. Y él quería ir ahí. El llamado de Dios era para allá, pero había necesidad en este sanatorio. Así que él le dice a Sutherland y a Magan, yo me voy a quedar aquí, voy a servir, voy a apoyarlos, pero con una condición. Mientras yo estoy aquí, quiero que ustedes estudien medicina. Y Sutherland decide estudiar medicina, y lo que estoy contando es posterior a las reformas que él había hecho en Walla Walla College. Estudia medicina 4 años en la Escuela de Medicina de Nashville, se gradúa, se titula junto a Magan y después se hace cargo de este sanatorio. ¿Qué podríamos decir? ¿Que se equivocó al principio Sutherland y después se corrigió? Sutherland actuaba de acuerdo a la necesidad, las circunstancias y de acuerdo a lo que iba entendiendo en cuanto a los conceptos de educación. Así que yo no podría decir que Sutherland al principio era un equivocado y después se corrigió. O al principio estaba bien y después se equivocó. Él actuó de acuerdo a su convicción, las circunstancias y la luz que Dios le iba dando. Usted lee el libro de Sutherland y dice allí en 2 citas que habla en cuanto a los títulos y las graduaciones, y muchos utilizan eso, lo utilizan como fundamento. Les pregunto, ¿podríamos utilizar esas citas de ese libro para ir en contra de lo que dice la sierva del Señor? Quiero leer algunas citas más. Ministerio Médico, página 75. La Facultad de Medicina de Loma Linda debe ser de la más alta calidad, porque los que están en esa escuela tienen el privilegio de mantener una conexión viva con el más sabio de todos los médicos, de quien se recibe el conocimiento de calidad superior. Y para la preparación especial de nuestros jóvenes que tienen claras convicciones de su deber de obtener una educación médica que los capacitará para pasar los exámenes requeridos por la ley, debemos suplir lo que se necesita para que no tengan que ir a facultades de medicina dirigidas por hombres que no son de nuestra fe. La sierva del Señor decía que las facultades de medicina de nuestro pueblo sean de la más alta calidad para que no tengan que ir a las facultades de medicina que son dirigidas por hombres de nuestra fe. Pero no se quede ahí, porque si usted se queda ahí, quizás se equivoca. Veamos toda la luz de la verdad. Hay algunas citas más. El mismo libro, en la página 79, Ministerio Médico, página 79. Tanto las mujeres como los hombres deben recibir una preparación médica integral. Ellas deben especializarse en las enfermedades comunes de las mujeres para que puedan entender cómo tratarlas. Se considera esencial que los hombres que desean ejercer la medicina reciban la amplia preparación necesaria para dedicarse a tal profesión.
Es igualmente esencial que las mujeres reciban la misma preparación y que obtengan diplomas que certifiquen su derecho a ejercer la medicina. Lo dice la sierva del Señor. Y lo voy a volver a leer. Es esencial, dice, igualmente esencial, que las mujeres reciban la misma preparación y que obtengan diplomas que certifiquen su derecho a ejercer la medicina. Usted puede tener conceptos contrarios a estos, pero yo le pido que aceptemos la palabra de Dios. El mismo libro, Ministerio Médico, página 109. Se me ha dirigido algunas preguntas referente a nuestra relación hacia las leyes que gobiernan el ejercicio de la medicina. Necesitamos actuar en forma inteligente, pues al enemigo le gustaría estancar nuestra obra para que nuestros médicos tengan solo una influencia limitada. Algunos hombres no actúan en el temor de Dios y pueden tratar de acarrearnos dificultades colocándonos yugos que no podamos llevar. Y aquí la sierva del Señor está haciendo referencia directamente a acreditaciones. Porque ella está diciendo, no aceptamos acreditaciones que nos pongan yugos que no podemos llevar. Ella se opone a cualquier acreditación que ponga límite a la obra de Dios. No podemos someternos a regulaciones que sacrifiquen principios. Esto pondría en peligro la salvación del alma. Esa era su posición. Pero no termina la cita allí. Pero debemos acatarla siempre que podamos cumplir con las leyes del país sin colocarnos en una falsa posición. El llamado es: acatemos las leyes. No tiene nada de mal una acreditación si no se rebajan los principios de Dios. Si yo tengo que recibir una acreditación o tengo que cumplir un requisito en mi colegio adventista de enseñar ideología de género para recibir una acreditación del Estado, y entonces yo podría decir, bajo la verdad de Dios, no necesitamos ese tipo de acreditación. No la necesitamos. Porque sería rebajar las normas. Pero si la acreditación no nos pide que violemos principios, la sierva del Señor dice, las leyes sabias se han dictado para salvaguardar a la gente contra la oposición de médicos no calificados. Debemos respetar esas leyes, pues nos protegen a nosotros mismos de atrevidos charlatanes. Si manifestamos oposición a estos requerimientos, esto tendería a restringir la influencia de nuestros médicos misioneros. Lo dice la inspiración. Que estas leyes nos protegen de atrevidos charlatanes. ¿A qué se refiere la sierva del Señor? Oh, hermanos, hoy vemos que muchos se levantan y se ponen un título que no les corresponde. Ahora la mayoría son médicos y doctores. Le ponen un poquito más, naturistas. Siguen un curso de 6 meses y ahora son doctores y médicos. Y a veces no entienden los principios de sanar. Y la sierva del Señor dice, deberíamos cuidarnos de esos atrevidos charlatanes. Unas citas más, hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 191. Queremos dirigir unas palabras de cautela a los extremistas para que no presenten una norma falsa ni procuren luego que todos se conformen a ella. Los extremistas que dicen, oh, no hay que hacer esto, dicen. Ponen normas que Dios no ha puesto y después dice, todos sométanse a estas normas. Y si no lo someten, si no se someten, son liberales. Apostataron de la fe. Inventan normas. Hay quienes emprenden una obra de reformadores respecto a la salud cuando no están preparados para dedicarse a otra empresa, pues no tienen bastante sentido para cuidar sus propias familias ni para conservar su debido lugar en la iglesia. ¿Qué hacen?
Se dedican a ser médicos de la reforma pro salud, como si pudiesen tener éxito en ello. Asumen las responsabilidades del ejercicio de esta profesión y se encargan de las vidas de hombres y mujeres cuando no saben nada del asunto, dice la sierva del Señor. Elevaré la voz contra los novicios que aseveran tratar las enfermedades de acuerdo con los principios de la reforma pro salud. No permita Dios que seamos objeto de experimentación, cosa que se ve de manera muy común en el sostén propio. Cada día salen nuevas dietas, nuevos tratamientos y se experimenta y se experimenta y se experimenta. De hecho, a veces se contradice totalmente la ciencia. Y se dice, no, es que la ciencia está guiada por los griegos o del mundo y tenemos mayor luz. Nuestras filas son demasiadas escasas y morir en una guerra tal es muy poco glorioso. Dios nos libre de un peligro tal. No necesitamos tales maestros y médicos. Algunos de los que quieren dedicarse a médicos son fanáticos, egoístas y tercos. No se les puede enseñar nada. Puede ser que nunca hicieron nada de valor. Tal vez no hayan tenido éxito en la vida. No saben nada que valga la pena saberse y sin embargo se dedican a practicar la reforma pro salud. No podemos dejar que estas personas maten a uno, a otro. No podemos permitirlo, dice la sierva del Señor. Y voy a pasarme a una cita final por el tiempo. Una cita que compartí hace un momento, que es muy clara en cuanto a este punto de si podemos o no estudiar en las universidades, seguir cursos. Consejos para los maestros, padres y alumnos, página 462, dice allí. Pero cada estudiante puede ingresar en la facultad con la misma firmeza y resolución con que Daniel ingresó en la corte de Babilonia y mantenerse íntegro durante todo su curso. A veces cuando se dice, y es cierto, que Daniel no pidió ir a Babilonia, que Daniel fue llevado a la fuerza, bueno, lo primero que podría decir es que la sierva del Señor lo toma como ejemplo a él. No le estoy tomando yo. Ella toma como ejemplo a Daniel. Y ella dice, la fuerza y la gracia de Dios han sido provistas al costo de un sacrificio infinito para que los hombres puedan vencer las sugestiones y tentaciones de Satanás y salir sin contaminación. No se dejen engañar los estudiantes de medicina por las trampas del diablo ni por ninguno de sus pretextos arteros que tanto adoptan para engañar y entrampar. Finalmente dice la cita, manténganse firmes y fieles a los principios. Pregunten a cada paso qué dice el Señor. Digan firmemente, seguiré la luz, honraré y respetaré la majestad de la verdad. Y dicen la parte final de la cita, especialmente los que están estudiando medicina en las escuelas del mundo. La sierva del Señor dice, yo no tengo nada que decir a los que están estudiando medicina en las escuelas del mundo, pues son unos apóstatas y han negado la fe adventista. Ella no dice eso. Ella dice, deben protegerse contra la contaminación de las malas influencias que los rodean constantemente. Eso es lo que ella dice. Ella no levanta su dedo acusador y dice, esto es apostasía. Ellos están en la universidad del mundo, entonces apostataron de la fe. Eso no hace la sierva del Señor. Ella dice, especialmente los que están estudiando medicina en las escuelas del mundo deben protegerse contra la contaminación de las malas influencias que les rodean constantemente. Dios tiene propósitos altos y grandes para cada uno de nosotros. Si tú te pones a recordar qué es lo que querías hacer cuando eras pequeño, qué sueños tuviste, qué quisiste hacer, lo más probable es que cada uno de nosotros, por situaciones, circunstancias, por falta de valentía, renunciamos a nuestros sueños. Y los jóvenes tienen la oportunidad de tener la vitalidad, la juventud, la fuerza, la lucidez para intentar llegar a las alturas que Dios ha establecido.
entender su voluntad, ponerse una meta y un propósito e ir hacia adelante. Y ahora hablo a los de avanzada edad, quizás como yo, de 40 años para arriba, que muchas veces nos hemos chasqueado y estamos en un lugar que nosotros no deseábamos ser o tener. Y ahora solamente miramos atrás y decimos, yo hubiera querido ser. Alguien ve que alguien están predicando y dice, yo quisiera ser como este joven, con este hermano, como esta hermana. Yo quise algún día ser predicador, pero ahora ya estoy viejo, ya no puedo. Quise ser médico, pero ya no pude. ¿Sabe? Vi un libro hace un tiempo atrás de una enfermera australiana, Bronnie Ware, que es experta en cuidados paliativos. Ella cuida a enfermos terminales. Trataba a muchos enfermos y ella compiló un libro del testimonio de cada uno de ellos. El título del libro en español se puede traducir como los 5 principales arrepentimientos de los moribundos. Ella trató de mostrar cuáles son las 5 cosas por las cuales las personas que están a punto de terminar su vida se arrepienten. Y en la lista, en el top, el primer punto de arrepentimiento no es que se arrepienten por haber hecho algo. Se arrepienten por no haber intentado lograr su sueño. De eso se arrepienten. Me arrepiento de no haberlo intentado. Y yo les digo, aún no es tarde. Cuando yo veo la experiencia de Moisés, empieza su vida y su proyecto de vida, el llamado de Dios a los 80 años. Caleb a los 85 años. Simeón, el anciano que agarró a Jesús cuando es dedicado, ya era anciano. Juan Bunyan escribió a los 50 años su obra, El progreso del peregrino. Guillermo Miller a los 50 años. Y hay una historia muy hermosa cuando se fundó Madison. La tía de Sutherland, la hermana Nellie Druiland, quien ayudó financieramente a comprar el terreno. Ella era una mujer de 60 años. Ella dijo, yo ayudo con el dinero, pero Elena G. White le dijo, Nelly, tú piensas que ya estás vieja y que ya no sirves para la obra. Y le dice, si tú nos ayudas a llevar este proyecto de la escuela de Madison, el Señor va a darte más fuerza. Y ella a los 60 años dijo, está bien, voy a servir. Y sirvió a Dios en la escuela de Madison por 34 años. A los 94 años, ella fallece sirviendo al Señor. Y por eso me dirijo ahora a los mayores, aún no es tarde. Mientras hay vida y esperanza para intentar. Los jóvenes tienen un material que a veces no entienden. Su fuerza, su vitalidad. Ese material y esa fuerza para lograr lo que ellos quieran según la voluntad de Dios. Porque Dios tiene sueños preciosos para con nosotros. Debemos intentarlos, atrevernos a soñar. No vaya a ser que el tiempo pase. Hay un libro que se titula Metamorfosis, de Frank Casca, de un hombre que al final de su vida se encuentra que se ha convertido en un insecto. Una vida repetitiva que no siguió y vivió sus sueños, que al final de su vida era un insecto en su casa. Fracasó en su vida. Dios no quiere esto para nosotros. Dios quiere que lo intentemos. Yo quiero terminar compartiendo un poema. Hubiera querido aprenderlo de memoria. La mente ya no me daba. El título es Instantes, de Jorge Luis Borges, poeta argentino. Él dice, si pudiera vivir nuevamente mi vida, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares donde nunca he ido, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Por si no lo saben, de eso está hecho la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas
y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, andaría descalzo en primavera, contemplaría más amaneceres, jugaría con más niños si tuviera otra vez vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo, decía él. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo estar profundamente deprimido porque había llegado a los 40 años y me había dado cuenta en mi entendimiento que mi vida era un fracaso. No había cumplido mis propósitos, mis metas, mis pecados, mis errores y mis malos hábitos me habían llevado a un lugar donde yo no quería y veía y decía, pero Señor, no tengo nada, no soy nada. Yo recuerdo que un muchacho de quien menos se podría esperar un consejo entró. Él no es cristiano ahora. Él necesita todos los consejos del mundo. Y él me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije, bueno, estoy un poco triste y le empecé a decir, me siento frustrado. ¿Y por qué? Porque no alcancé nada. Y él me dijo, sabes, hace unas semanas, meses hablé con mi abuelo. Yo conozco a su abuelo, 85 años. Y le dije, abuelo, ¿tú qué harías si tuvieras 40 años? Y su abuelo le dijo, si yo tuviera 40 años volvería a empezar. Esas palabras entraron en mí. Y yo entendí que el Señor me estaba diciendo, no importa, hay que volver a empezar. Si nos hemos equivocado, si hemos cerrado, si hemos dejado pasar oportunidades, el Señor vuelve a abrir la puerta de las oportunidades y nos dice, vuelve a empezar, inténtalo, sueña, yo tengo un propósito para ti. Quiero tener un pueblo que sea luz, no un pueblo que se esconda, un pueblo grande. Y no importa la edad, el género, el lugar donde vives, tú tienes que soñar. Porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios y Él nos ha llamado a servirles, a cumplir el plan. Nuestro lugar está esperando, pero tenemos que llenar los requisitos, atrevernos, dar el paso. Porque Dios tiene planes grandes para con nosotros. El Señor le decía a su pueblo, yo voy a hacer de ti cabeza y no cola. Dios quería de que su pueblo sea luz. Y cuando nosotros entendemos dónde estaba el pueblo de Israel, en su geografía, fue puesto en una de las principales rutas comerciales entre 3 continentes, porque quería que el pueblo de Dios sea conocido, sea luz. Y cuando yo entendí que el Señor es un Dios de oportunidades, entendí que hay que volver a intentar. Que el Espíritu Santo entra en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que si hemos pecado y no hemos arrepentido, hay que decirle, Señor, perdóname. Porque desperdicié oportunidades, porque eché a perder mis dones y mis talentos, pero como el hijo pródigo podamos decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Y el Dios de amor como Padre nos abrazará, nos besará, y nos cubrirá con su manto de justicia. Que esa sea tu oración. Que el Señor te bendiga y te guarde. Atrévete a soñar. Mientras hay vida, hay esperanza para cumplir los retos y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Que el Señor te bendiga.